Esta semana en Pares Analiza vamos a concentrarnos en las fórmulas vicepresidenciales de tres candidatos. Por un lado, Francia Márquez, quien fue la gran ganadora de la consulta del Pacto Histórico. Por otro lado, el panorama de Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo y la gran incógnita que todavía tenemos con Fico Gutiérrez. No se lo pierdan. Esta semana fue noticia la designación de la lideresa Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Francia fue la revelación de las consultas y aunque había cierto margen de duda sobre si ella sería o no quien acompañaría a Gustavo Petro a la primera vuelta en mayo, finalmente ambos dieron una declaración conjunta que corroboró que ella sería su fórmula vicepresidencial. Las declaraciones de Francia Márquez levantaron alguna encona entre aquellos que les encanta la corrección política y no están de acuerdo con el uso de su lenguaje, como por ejemplo decir mayores y mayoras o los y las nadie. Lo que sus críticos no saben es que el término mayoras, por ejemplo, hace parte del acervo utilizado por comunidades afro desde hace mucho tiempo. Tampoco saben o parecen no notar que Francia Márquez es la representación de muchas voces que han estado marginadas dentro del debate público colombiano y que de ahí viene su fuerza. Juan Camilo Cárdenas, que demuestran que las poblaciones afrocolombianas e indígenas tienen un mucho menor acceso a servicios públicos, muchas menos oportunidades, son más pobres en el índice de pobreza multidimensional y aún hay muchas brechas que los afectan mucho más que a los mestizos, por ejemplo. Otro de los indicadores que mostró Cárdenas es que los afrocolombianos y los indígenas en una mayor proporción pasan hambre en Colombia. Si bien podría esto justificarse por los espacios geográficos que ocupan, también demostró en uno de sus estudios que, aún comparando entre departamentos, entre mestizos y afros o indígenas, ellos también se llevan la peor parte. Así que no podemos negar que Colombia sigue siendo una sociedad racista y que Francia Márquez es una voz que por primera vez va a poner estas agendas en la opinión pública. Cada vez más se va ajustando el ajedrez político. Ya vimos la fórmula vicepresidencial Francia Márquez de Gustavo Petro dentro del marco del Pacto Histórico. Ahora también tenemos dos noticias importantes. Por un lado, en la coalición Centro Esperanza se decidió por parte de Sergio Fajardo que su fórmula vicepresidencial es Gilberto Murillo, exministro de Santos, con el cual buscan generar una remontada electoral hacia las zonas de la costa pacífica y del interior del país. Sin embargo, el Partido Verde ha decidido dejar en libertad a sus congresistas, lo cual le genera algunas dificultades, pero el escenario todavía está abierto con un potencial electoral de 6 millones de votos. También vemos dentro del escenario que todavía existe mucha incertidumbre respecto a la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, quien tuvo problemas para superar el umbral de las votaciones que solamente sacó Iván Duque en 2018 y que en esta oportunidad no encuentran por dónde crecer más, toda vez que el Partido Centro Democrático, Cambio Radical y la U perdieron varios de sus escaños en el Congreso de la República. El juego apenas comienza.